Bueno, pues hoy nos acompaña quien fue consejero de Sanidad durante esa pandemia en Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y hoy senador del Partido Popular. Don Enrique, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué se empeña la izquierda en seguir con esta matraca intentando rentabilizar las desgracias de esas muertes en la residencia de Madrid como si no hubieran fallecido en otras residencias de España? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo creo que es una estrategia que no es nueva. Esto lleva ocurriendo desde mayo aproximadamente abril-mayo del año 20. Durante 5 años llevan con esa misma estrategia. Lo que pasa que ahora es un momento de máxima debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, bueno, un gobierno absolutamente trufado por la corrupción y que sobre todo tiene tantas tramas que trata de desviar, y sobre todo algo que ha hecho la izquierda, que siempre que tiene una crisis en cualquier momento siempre es su especialidad retorcer el dolor, utilizar datos falsos, manejar todos sus medios de comunicación pues para tratar de lo que, bueno, y hemos tenido una puesta en escena de lo que ha ocurrido en la Asamblea de Madrid, pero bueno, esto insisto que no es nada nuevo y sobre todo ahora lo han reforzado pues fruto de este 5º aniversario del decreto del estado de alarma, que tengo que decir que es curioso que ahora ellos presuman de su gestión en la pandemia, porque yo viví personalmente durante todos esos primeros días de marzo y últimas semanas de febrero, cuando estos eran, que se ha dicho muy bien, 2 o 3 casos, que mi hijo vaya a la manifestación, tranquilo consejero, está todo controlado, y a partir de ahí ya, bueno, trataron de llegar al 8 de marzo, que eso fue ese efecto tan brutal que tuvo sobre los contagios, que luego nosotros lo vivimos durante, bueno, semanas posteriores, en hospitalizaciones, en UCRIs, en fallecidos, en absolutamente todo, ¿no? Esa es la auténtica realidad, ¿no? La presidenta lo ha dicho fenomenal, están permanentemente retorciendo el dolor para sacar rentabilidad política, que tengo que decirles que en todo este periodo, desde marzo del año 20 ha habido 2 elecciones y el PP pasó, Isabel Díaz Ayuso pasó de 30 diputados a 68 en el año 21 y a 70 en el año 23, con lo cual yo no sé la rentabilidad política que pueden buscar a eso más que el daño que hacen a los familiares, a los fallecidos y a todo el trabajo magnífico que ha sido por parte de los profesionales y con la responsabilidad de los madrileños. Además hubo ahí, si no recuerdo mal, más de 60 causas que están archivadas o que han asuelto la responsabilidad del gobierno de la Comunidad de Madrid, denuncias que habían presentado precisamente Más Madrid, el PSOE, etcétera, etcétera, la izquierda, y todo eso ha sido archivado o asuelto por la justicia, o sea que desde el punto de vista judicial no hay nada que puedan alegar en ese sentido. Son 65. 65 ya, además esto, bueno, es la estrategia de la izquierda, insisto, es permanentemente. Bueno, el dolor de las familias lo entendemos porque nosotros hemos peleado por cada vida que teníamos que salvar en la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que luchábamos contra un virus que no tenía ni vacuna, que no tenía tratamiento, pero la auténtica realidad es que nosotros lo hicimos en todo momento, y bueno, sí que hay respaldo por parte de la justicia, que es algo que va ocurriendo de manera sistemática. Y tengo que decir que todas esas denuncias se hace pues por cómo nosotros actuamos frente a las residencias. Y tengo que decir que ahí nosotros creamos, a través de los servicios de geriatría, que en la Comunidad de Madrid son probablemente la región de España con más capacidad dentro de su geriatría, pues creamos esos geriatras de enlace que eran con criterios clínicos cómo se realizaban los traslados en las residencias. Y tengo que decir que en todo ese periodo de tiempo, esos 3 meses primeros, de los 35.800 traslados que hizo el suma 11.200 hicieron de residencias. Se medicalizaron 232, creamos unidades de actuación específicas en residencias, 28 de atención primaria, 38 hospitales. O sea, se hizo todo lo que humanamente se podía hacer, pero bueno, también hay que contar que teníamos un consejero de Ciudadanos, de Políticas Sociales, que curiosamente no está en ninguna de las denuncias, siendo el responsable de la residencia. Y este es el muñidor, además de haber alimentado la polémica, ¿no? Miren que ha escrito un libro diciendo que hubo 7.000 y pico fallecidos en la residencia de Madrid, cuando la realidad no supera, son 4.000 y algo, ¿no? Exacto. Eso no quita la importancia en el alcance de una tragedia de esta naturaleza, pero vamos, este señor parece que está actuando de una forma despechada. Totalmente. Ese consejero. Y además lo hizo en todo momento. O es consejero ya. Y además, cuando uno está en una pandemia y ve cómo actúa cada uno,
yo puedo hablar con todo el criterio. Mire, hubo un momento, el 28 de marzo, que hicimos una orden de gestión conjunta fruto de la falta de capacidad que estaba teniendo políticas sociales. Bueno, pues creamos un comité para reunirnos, que tuvo 20 reuniones en 2 meses. El consejero de Políticas Sociales no acudió ni una sola vez a esa reunión. Es una cosa increíble. Le dimos listados de médicos, bueno, que eran extracomunitarios o médicos que no podían ejercer porque tenían el MIR, para aunque sea dar apoyo. No contrataron a ni uno. La primera compra de material que hizo la Consejería de Políticas Sociales fue en el mes de mayo. O sea, fue una incapacidad, y lo más grave de todo fue con las cifras de fallecidos. Esa era una de las pocas cosas que tenía que hacer, y fue un auténtico desastre. Teníamos que estar... Un fallecido es algo que requiere el máximo rigor en todo momento. Tiene que ser un médico que haga el certificado de defunción, tiene que estar en el registro civil y tiene que haber un certificado de sanidad mortuaria para contabilizarlo. Y es que hubo momentos, incluso sacó una noticia al diario El Mundo, en mitad de aquellos momentos, que decíamos, oye, es que no pueden ser esas cifras, que no es imposible que sean esas cifras. Y de ahí salen esos 7.192, 921, pero la realidad es que el dato de cada fallecido por COVID es el que da el Instituto Nacional de Estadística del Gobierno de España. Por lo tanto, la cifra es que viene reflejada en Portal de Transparencia, que son los 4.143, que son los que figuran. Pero en cualquier caso, nosotros en ningún momento quisimos hablar de cifras por lo que se representaba, porque era hablar detrás de cada cifra hay un fallecido, pero sin embargo la izquierda sigue y permanece utilizándolo, y luego lo hemos visto hoy en la Asamblea. Pero sí hay un hecho evidente, señor Ruiz Escudero, que usted sí vivió de una forma muy directa, y es la negativa del gobierno a impedir aquella manifestación del 8M que se convirtió en la auténtica bomba vírica. Y además eso lo vivió especialmente Madrid, porque fue el primer momento en el que se colapsan, después de aquella manifestación, las urgencias hospitalarias. Y eso lo permitió Sánchez y lo permitió aquel señor que daba lecciones, en fin, decía, no tiene importancia, vayan ustedes a la manifestación. Un tal Fernando Simón, le suena a ustedes, ¿verdad? ¿Qué opina usted de Fernando Simón? Bueno, pues también, como lo vivimos en primera persona desde la Consejería de Sanidad, nosotros cuando reunimos nuestro comité de expertos, que lo hemos tenido desde el inicio, desde mucho antes de declararse la pandemia, el 24 de enero de 2020, a partir de ahí nosotros empezamos a valorar cuál era la situación. Tú tienes que tener un sistema de alerta para controlar cómo van los casos. Es verdad que la capacidad diagnóstica no era la que tuvimos en segunda ola con los test de antígenos, pero es verdad que nosotros empezábamos a ver cómo crecían las neumonías sin filiar, o sea, se diagnosticaban neumonías a pacientes que acudían a los hospitales, pero realmente no sabíamos la causa. La semana previa a la manifestación del 8 de marzo, yo creo que nos reunimos a diario con el gobierno, con el ministro Illa y con Fernando Simón. Ellos negaban en todo momento la gravedad de lo que ocurría. Él lo explicitó en una rueda de prensa. Lo dijo claramente. Y que habrá uno o dos casos, dijo. Exacto, y que su hijo que fuese a la manifestación si lo creía conveniente, algo que me parece tremendamente grave, porque estoy convencido, nosotros nos enterábamos por las noticias y lo que hablaban nuestros profesionales, especialmente con los médicos italianos, que la situación iba cogiendo una gravedad tremenda. Y sin embargo, pues ellos iban negando que solo era Madrid, que los casos ellos hablaban de la trazabilidad de los casos. Esto fue creciendo, todos los días reuníamos, reportábamos los datos que teníamos de contagiados, de hospitalizados, de pacientes en UCI y ya los primeros fallecidos. Y sin embargo lo negaron. E incluso esa noche yo al ministro se lo hice ver, le mandé un mensaje, le dije, ministro, estoy muy preocupado por la situación y no creo que mañana sea lo más recomendable celebrar esa manifestación. No sé si se lo dije con estas palabras, me contestó con un lacónico hablamos, y a partir de ahí se celebró la manifestación. Claro, el pico de contagios que se produjo en esa manifestación del 8 de marzo, porque ellos presumían de las cifras, que había habido 500.000 de mujeres en las calles, al grito de mata más el machismo que el coronavirus, y con todo el gobierno de Pedro Sánchez jaleando esta manifestación. Entonces, claro, a todo esto que ocurrió, que varias semanas después tuvimos lo que vivimos, y sobre todo que fíjese el impacto que tendría que con toda la sanidad pública y privada madrileña, que funcionábamos bajo un único mando, en total, ahora mismo la sanidad madrileña tendrá 13.000 personas, llegamos a 24.000, creando recursos como fue el hospital de campaña de IFEMA, los hoteles sanitarizados, los hoteles medicalizados, y con todo eso
o sea, Madrid consiguió dar respuesta, sobre todo además, insisto, con el esfuerzo de los profesionales y también con la responsabilidad de los madrileños. Pero ese es uno de los puntos de inflexión más graves de esta pandemia, ¿no? El hecho de haber negado algo que era una auténtica realidad y, sin embargo, curiosamente, 2 días después de que el día 9 vamos al Ministerio y le decimos hay que cerrar la educación, es lo que más mueve... Que eso lo pide la Comunidad de Madrid. El gobierno de la Comunidad de Madrid pide hay que cerrar los colegios. Exacto. Punto. Y el gobierno se negaba entonces. Se negaba entonces, pero nosotros convocamos Consejo de Gobierno y lo aprobamos. Ahí también luego se nos subió el País Vasco, porque recuerdo la consejera... Sí, pero todo eso le costó muchísimo. Un golpe de fuerza, vamos, un pulso permanente con Sánchez y ella, ¿no? La reunión fue una tensión tremenda. Además, recuerdo perfectamente aquella frase cuando le dijimos, pero bueno, vosotros qué pensáis que lo que pasa en Madrid no va a pasar en el resto de España. Y ahí, pues, por desgracia, luego fue en toda España y ocurrió lo que ocurrió. Pero es verdad que ellos siempre, su estrategia era negar, pero curiosamente 2 días después decretan el estado de alarma para el día 14. O sea, ¿qué pasó en esos 2 días para negar la existencia de la pandemia a llegar uno de los confinamientos más duros de toda Europa, ¿no? O sea, yo creo que es un poco lo que refleja este gobierno, que, o sea, Illa y Simón eran 2 marionetas de Pedro Sánchez, y nadie me saca de esa reflexión y sobre todo que es que ellos estaban en la política, no estaban en salvar vidas, estaban en otra cosa distinta y esa es la auténtica realidad. ¿Cuántos casos de gente contagiada e incluso gente que falleció por culpa de este coronavirus nos podríamos haber ahorrado si se hubiera impedido esa manifestación y se hubieran tomado las medidas ya aquel 8 de marzo? E incluso prohibir paralelamente algún acontecimiento taurino que había en un pueblo cercano a Madrid, un partido de fútbol en el estadio metropolitano, etcétera, etcétera. Que todo aquello se permitió porque había que permitir la manifestación previamente. Sí, no lo olvidemos, ¿eh? Como había que autorizar la manifestación, no podemos prohibir el partido de fútbol de 70.000 personas en el metropolitano o el acontecimiento, o sea, el festejo taurino de las ventas. Se permitía cualquier tipo de evento con concentración de personas. ¿Cuánto se ha calculado realmente? ¿Cuánto nos podemos haber ahorrado? Nosotros también, el grupo de expertos que continuó trabajando muchos meses después de la pandemia, habitualmente lo que hacía era leer, o sea, rastrear todos los estudios que salían de COVID, y hay uno de la Universidad de Oviedo que dice que si se hubiese tomado las decisiones en cuanto a la restricción de movilidad, de contactos, o sea, familiares o individuales o sociales, como queramos llamarlo, probablemente se hubiesen reducido el 20% de los contagios. Eso, el impacto que tendría en aquel momento sobre la hospitalización, sobre las UCI, sobre los pacientes leves que se atendían en el domicilio, hubiese sido una situación totalmente distinta a la que vivimos. Hay un episodio que es muy importante a la hora de valorar el esfuerzo que se hizo en Madrid, y es la construcción de un hospital como el Zendal para este caso de pandemias y enfermedades contagiosas en apenas 3 meses. Y lo sorprendente es que ese hospital, que si no tengo mal los datos, acogió a 10.000 pacientes durante la pandemia y 2 millones luego, por cierto, de personas vacunadas. Yo fui vacunado ahí en ese hospital central. Bueno, lo curioso y paradójico es que este hospital, que se levantó para descolapsar y bueno, pues permitir que hubiera más plazas hospitalarias en los demás centros sanitarios de Madrid, fue criticado y reprobado por la izquierda. Hasta ese extremo llegó el sectarismo de Más Madrid y del PSOE. Sí, fue tremendo. De hecho, la actual ministra de Sanidad ya hizo méritos cogiendo la pancarta, manifestándose enfrente del hospital contra sus compañeros y contra los cientos de pacientes que estaban ingresados en aquel momento. Esa es la auténtica realidad. Y además yo creo que el Zendal es... ¿Pero por qué rechazaban algo que la población, los ciudadanos demandábamos? Tener más posibilidades hospitalarias. Totalmente. ¿Cómo es posible? ¿Hasta dónde llega la cerrazón y el sectarismo de esta gente? Sí, es tremendo. La estrategia de la izquierda ha sido siempre descalificar cualquier pasado que dábamos. Y yo hablo en el Zendal, que es un ejemplo muy paradigmático, porque yo recuerdo en aquel verano, en junio, que además que fue cuando empezábamos los contactos, Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones vascas dijo más o menos hay que empezar a divertirse, hay que salir, y nosotros dijimos, bueno, cualquiera que sepa de cómo se comportan las olas pandémicas, solo hay que ver un poco hacia atrás, o sea, nunca acaban en apenas 3 meses, tienen distintas ondas y hay que estar preparado para lo que viene, aunque ya en aquel entonces ni siquiera teníamos vacuna. Entonces nosotros decimos, no, hay que hacer una estructura, un hospital de emergencias estable,
con mucha flexibilidad, que nos permita precisamente la función que hizo, que era que nosotros desde las urgencias de los otros hospitales derivásemos pacientes allí, y entonces permitía que los pacientes más graves pudiesen también estar en los otros hospitales. Y desde luego fue un ejemplo clarísimo, pero es que nosotros cada paso que dábamos contábamos con el rechazo. Yo recuerdo cuando hicimos los repartos de mascarillas, que Madrid apostó claramente por el uso obligatorio de la mascarilla, que también nos negaban. Bueno, Fernando Simón dijo que eran mascarillas egoístas, y la ministra también, haciendo méritos, dijo que eran mascarillas insolidarias. Nosotros trajimos los test de antígenos los primeros, yo creo que de toda Europa, y estuvieron durante 10 días negándonos como método diagnóstico y sin incorporar los datos, y decían que Madrid no hacía pruebas. Creamos las zonas básicas de salud como una herramienta para coordinar los contagios de salud pública con la parte asistencial, también fuimos criticados. Luego las alteraciones que hubo con la vacunación, es que las aguas residuales, que dijimos, vamos a ver, había un estudio en Australia que decía que si uno analizaba cómo se comportaban las aguas residuales en el análisis, por ejemplo, de qué tipo determinado de consumo de alimentos, dijimos, bueno, si eso se detecta para alimentos con algo que se excreta, digo, ¿por qué no se va a poder hacer con un virus? Y efectivamente nos daba datos que no daba a otras comunidades autónomas, que era que tú sabías que cuando en aguas residuales crecía la cantidad de virus que tú detectabas, a los 5 o 7 días ibas a tener un incremento en la asistencia sanitaria, en las hospitalizaciones. Bueno, yo creo que fueron cosas que fueron, bueno, generando, yo creo, y luego la comunicación, generando seguridad en la población, porque lo que hacíamos estaba avalados por expertos y siempre, cada paso que dábamos, lo dábamos con firmeza, ¿no? Y las zonas básicas creo que fue un paso importante porque permitió, teniendo el control de la pandemia, mantener la actividad económica hasta donde se podía, pero que esto se hacía en muy pocas comunidades autónomas. Yo creo que la única y la pionera fue Madrid. ¿Qué opinión tiene el señor Ruiz Escudero del hoy presidente de la Generalitat y entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, al frente de esta catástrofe? ¿Cómo lo gestionó? En mi opinión, la gestión fue nefasta. Y además lo digo desde el primer momento. Primero, yo creo que hay una parte de desconocimiento de lo que era el Ministerio de Sanidad. En segundo lugar, estar apoyado por alguien que te confunde todavía más en las decisiones. Y luego fue una persona que yo creo que desde el primer momento tenía claro que iba a ser candidato a la Generalitat de Cataluña, porque sí que en todo momento vi cómo se comparaba permanentemente con Madrid, ¿no? Estos son conversaciones que, bueno, él lo negará, pero... ¿Tuvo algún enfrentamiento con él incluso? Sí, mucho. Al final ya era un enfrentamiento total. Es verdad que al principio de la pandemia tratábamos, porque claro, nos enfrentábamos a algo desconocido y bueno, al fin y al cabo, o sea, uno tiene que entender que el Ministerio de Sanidad a una comunidad autónoma le va a ayudar, pero nosotros ya el punto de inflexión fue del 8 de marzo y a partir de ahí ya fueron todo, porque ellos eran un ataque permanente, o sea, utilizaban las ruedas de prensa que daban él y Fernando Simón para realizar, bueno, mascarillas insolidarias, las zonas básicas no funcionan, los test de antígeno, todo era así. Y entonces, y yo creo que él está en campaña. Y hay un dato que él se comparaba permanentemente con Madrid. O sea, él me reconoció cuando dice, bueno, yo es que voy a Barcelona y no veo tanta gente por la calle con mascarilla como la veo en Madrid, que esa es la auténtica realidad. En Madrid tú ibas sin mascarilla por la calle y la gente te llamaba la atención, esa es la auténtica realidad. O, por ejemplo, cuando se produjo la desescalada, como ellos, cuando Madrid iba con muy buenos datos, pero Cataluña iba peor, él retrasó hasta poder hacer la desescalada a la vez. O sea, los cambios de fase nos retrasó varias semanas por ese hecho. Y yo creo, y al punto álgido fue cuando se produjo la reunión de las banderas de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez, y aquello fue un momento que ya vimos el momento de máximo odio hacia Madrid, porque fue una cosa curiosísima. Nosotros, a raíz de poner en marcha los test de antígenos y las zonas básicas de salud, detectamos una caída abrupta de los casos. Entonces llegamos, esto era aproximadamente, debió ser el 9, el 10 de octubre, y recuerdo una conversación antes del ministro por la noche, que al día siguiente tenían consejo de ministros, pidiéndonos que Madrid hiciese que pidiese al gobierno de España declarar el estado de alarma para perimetrar Madrid, que es algo que no hay que olvidar. Ellos querían perimetrar Madrid, en cuestión decíamos, pero yo digo, dime un dato técnico que te avale esa decisión. Claro, no me dijo nada y le dije, ministro, tú estás utilizando la política para atacar a Madrid, que eso fue lo que ocurrió. Luego al día siguiente
bueno, una presión que recibimos todos a todos los niveles, incluso la presidenta, que también recibía la presión de Pedro Sánchez, pero ahí reflejaba muy bien lo que era el papel de ella. Pocos meses después, él ya se fue y se lanzó como candidato a la Generalitat. No, además quedó en evidencia, y está, porque son hechos, no son opiniones, que pasos que daba la Comunidad de Madrid, iniciativas que tomaba y que eran buenas, en definitiva, y que luego fueron acertadas o iban siendo acertadas, las iba rechazando el gobierno de Sánchez, o que luego daba marcha atrás el gobierno de Sánchez para ajustarse a lo que ya Madrid estaba haciendo, ¿no? Y eso está claro. Una cosa más, una curiosidad, porque ahora hablamos mucho del caso Ábalos, Koldo. El caso Ábalos y Koldo es posible su investigación gracias a una denuncia precisamente que hace el propio gobierno de la Comunidad de Madrid con el asunto de las mascarillas. Y luego, en fin, estalla el escándalo que ahora estamos comentando a diario porque está ya judicializado. Sí, esto fue una denuncia que presentaron ustedes, ¿verdad? Sí, efectivamente. Nosotros, claro, con todo lo que estaba ocurriendo y en el estado de emergencia, claro, nosotros estábamos volcados en lo que teníamos que gestionar, que era una pandemia, en dar respuesta desde el punto de vista sanitario, social, económico a los madrileños, pero es verdad que de manera paralela estaba esta trama que, bueno, de momento ha salido solo la que está relacionada con, bueno, con Ábalos, que fue a través de soluciones de gestión, con la denuncia que realizaron Alfonso Serrano, Pedro Muñoz Abrínez y Quique Núñez, que fueron a la Fiscalía, que es lo que ha traído todo esto. Pero hay un episodio de las compras que no hay que dejarlo de lado, que es las compras que realizó el Ministerio de Sanidad. Todo apunta a que, o sea, es imposible con el dinero que gastaron en esos 3 meses, que fueron 577 millones. Además nosotros sabemos, porque tuvimos que crear un corredor sanitario, nosotros en esos 3 meses, bueno, incluso más, hasta septiembre, fueron 98 millones de euros que trajeron 40 millones de mascarillas. Con 577 millones de euros, o sea, serían casi 200 millones de mascarillas. Y yo me pregunto, eso es para repartir a la población española en 4 ocasiones y decir, bueno, ¿dónde están los criterios de reparto? Porque en Madrid no llegamos apenas a 8 millones de mascarillas que nos daba el Estado. ¿Cuáles fueron las actas de recepción de ese material, las actas de destrucción? Hay una opacidad absoluta. Nosotros hemos pedido, ahora que estoy en la comisión de investigación, hemos pedido todos los datos de todo eso, de recepción, de qué empresas, muchas de ellas no tienen domicilio social. O sea, yo creo que hay que seguir investigando, sobre todo por respeto a las víctimas, por respeto a todas las personas que lo han pasado mal durante la pandemia, porque mientras todo esto ocurría, montaron una trama de unas dimensiones, yo creo que es la trama más corrupta de la historia de la democracia española, y es algo que debemos de hacer por responsabilidad y por todo lo que debemos a los ciudadanos. Bueno, la última pregunta, aunque vamos mal de tiempo, pero me parece muy interesante lo que estamos hablando con el exconsejero Luis Escudero. Ignacio Camacho, que querías preguntar. Sí, buenas noches, senador. Yo quería preguntarle, antes hablo del Cendal, quería preguntarle un detalle, en cómo estará el Cendal y a qué se dedica. Y luego quería hacer una pregunta sobre el papel de Pablo Iglesias, que tenía, era el ministro competente. ¿Cuál fue exactamente su papel y la forma en que lo ejerció en el asunto de las residencias? Bueno, su misión, cuando Pedro Sánchez le da toda la responsabilidad sobre las residencias, él lo único que hace es dictar una orden, un decreto donde marca las líneas que deberían llevar las residencias para la atención. Se reunió con todos los consejeros de políticas sociales y luego ellos lo trasladaban a cada una de sus comunidades. Yo tengo que decir que por la parte que vivimos en la Comunidad de Madrid, el responsable era el consejero Reyero, y desde luego que, vamos, no aportó absolutamente nada. Bueno, lo único que aportó fue más confusión a la hora de reportar los datos, porque sí que determinó que los responsables eran políticas sociales, aunque nosotros continuábamos haciendo nuestro trabajo con salud pública, y desde luego desde el punto de vista económico no hubo nada especial, no hubo ningún tipo de intención. Yo creo que la consigna era no hacer nada, que yo creo que fue lo que ocurrió en aquel momento. Y con respecto al Cendal, el Cendal en todo ese tiempo, cuando ya el COVID ya remite, bueno, primero estuvimos hospitalizando pacientes que venían de Ucrania durante un buen tiempo, y luego lo que ha hecho ahora también tiene una unidad de recuperación funcional para pacientes que han tenido COVID o posinfarto o posictus, una unidad de recuperación funcional muy potente, con su gimnasio, con logopedia, que tiene un régimen para poder trabajar y que su incorporación a la vida independiente sea lo más rápida posible. Tiene uno de los puntos más fuertes, que es la unidad ELA,
que es digamos, como un régimen de hospital de día que no solo da apoyo a los pacientes de ELA, sino también formación a sus familiares. Tiene el laboratorio central, es verdad que tiene también la base del SUMA, la centralita del SUMA, y luego es verdad que siempre tiene uno de los módulos, son 3 módulos grandes, uno de ellos está preparado para que en cualquier caso activarlo en el caso de que se produjese una emergencia. Pues, señor Ruiz Escudero, ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ha sido un placer tenerlo hoy aquí. Gracias, buenas noches, y sinceramente yo le quiero dar la enhorabuena por el trabajo que hizo usted hace 5 años en esta desgracia que nos tocó padecer y sufrir. A usted y a todos sus compañeros, lógicamente, y a todo el personal sanitario de Madrid y de toda España, ¿no? Pero en fin, lo residenciamos y lo personalizamos en usted. Muchísimas gracias. Y buenas noches. Gracias.